Que la ciencia avanza es un hecho, y que cada día avanza más y más también es cierto, pero lo que hoy se va a hablar aquí, si realmente se pudiera demostrar al 100%, quizás sería una auténtica hecatombe en casi todos los sentidos. Para hablarnos de esto, para hablarnos de este tema tan interesante, tenemos a un compañero que ya ha pasado varias veces por el programa para hablarnos sobre todo de tecnología. Buenas noches, Fran Escandel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo te encuentras, compañero? Sí, muy bien y muy entusiasmado. Tenemos un tema fascinante y extraño esta noche. Universos paralelos, Fran, casi nada. Casi nada, o casi todo. Exactamente. Digamos que siempre me gusta a mí, primero que todo, que no soy un físico. Yo soy ingeniero, en este caso. Por lo tanto, no veo o no me aproximo como se puede aproximar un matemático o un físico, sino desde otro punto de vista. La palabra ingeniería tiene que ver con ingenio, es decir, la forma de resolver problemas. Se dedica a un ingeniero prácticamente. Entonces, pues, digamos que para empezar, me gustaría hacer un pequeño, muy breve relato para que todos los oyentes, digamos que se dispongan y tengan un esquema mental ahora mismo de hacia dónde vamos. Cuando quieras, Fran. Claro que sí. Entonces, es un relato, ¿ok? Entonces, pongámonos, es el año 1945. Es una noche de tormenta, ¿ok? Un extraño trae a una bebé, a una huérfana, la deja a las puertas de un orfanato. Las monjas la encuentran, ¿cómo se llama? La crían ellas mismas y le tienen que poner un nombre. Le ponen por nombre Juani. La niña crece en el orfanato y claro, cuando viene la edad empieza a preguntarse, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? A los 17 años conoce a su primer novio. La deja embarazada. A los 9 meses da luz a una niña. Esa noche que nace la niña, un extraño entra en el hospital a la fuerza y secuestra a la bebé. Juani, debido a las cuestiones del parto, se está desangrando y los médicos no tienen más remedio que convertirle en Juan. Al día siguiente, Juan se despierta en el hospital con un fuerte dolor de cabeza y le dan las 3 malas noticias. Pasa el tiempo, Juan se convierte en un borracho empedernido. Una noche, tendido en el suelo, el bartender se le acerca y le dice, Juan, no soy un bartender, soy un viajero en el tiempo. Vamos a mi máquina del tiempo y averiguaremos más sobre ti. Juan y el bartender van en la máquina del tiempo, vuelven al pasado y así Juan conoce a una bella chica de 17 años y ambos se enamoran. Sucede lo que sucede. Ella queda embarazada. Juan entiende que eso mismo le había sucedido a él, por lo que procura que su bebé tenga la mejor educación posible. 9 meses después, Juan llega al hospital, se mete por una ventana, secuestra a su propia hija. Entonces Juan toma a la niña, se mete en la máquina del tiempo, vuelve al pasado, al año 1945. En una noche de tormenta, Juan lleva a su hija y la deja a las puertas de un orfanato. Las monjas del orfanato le ponen al bebé por nombre Juani. A los años, la niña crece y pregunta, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Volvemos a Juan. Juan ya es un hombre mayor, con una vida productiva, pero tiene una misión final: regresar al pasado, ponerse una peluca y hacerse pasar por un bartender, para conocer a un borracho empedernido tendido en el suelo de un bar. Entonces, esta es la cuestión de este relato que hemos hecho. Le voy a preguntar a los oyentes, por 64.000 euros, la pregunta, ¿quién es la madre, el padre, el hijo, la hija, el nieto, la nieta, el abuelo, la abuela, la bisabuela, el bisabuelo, ad infinitum, ad infinitum, ad infinitum, de Juan? Ya sabéis, okay, por 64.000 euros, si lo acertáis, Fran Escandel os pagará 64.000 euros. Ok, entonces, ¿qué pasa?
Claro, inmediatamente la mayoría de oyentes va a decir, no hay problema, Juani es un árbol genealógico en sí misma, ¿correcto? Uh-huh. Pues cuidado, porque esa respuesta nos está dando la intuición. Y el problema con la intuición humana es que es lineal, no es, vamos a decir, esférica. Ve solamente una línea recta, por eso la intuición tiene que ver con con la visión, porque es una línea, no tiene que ver con el oído. Eso es materia de otra conversación, ¿no? Pero exactamente, nosotros podemos decir que la respuesta más sencilla a esto es que ella es un árbol genealógico en sí misma. Ese no es el problema. Es exactamente lo que sucede con la cuestión de los universos paralelos. ¿De qué estamos realmente hablando? Es decir, los universos paralelos solamente se conciben, cuidado con esa palabra, se conciben en las altas matemáticas, que es, digamos que es el Nuevo Testamento del alto sacerdocio de la ciencia, que son los físicos y los matemáticos, y por favor no le digáis eso a los biólogos, que ninguno se entere, por favor. ¿Okay? Entonces, la intuición aquí tiene mucho que ver de qué es lo que estamos hablando, porque es muy fácil simplemente ponerse a lanzar hipótesis y creer que son verdad, diciendo de que hay o no hay universos paralelos o hay realidades alternativas. Por ejemplo, el relato que hemos escuchado al principio como introducción de este programa hablaba de que alguien de repente se mete, eso que llaman también, está por ahí el efecto Mandela, ¿no? Y que alguien se introduce y de repente está en otra realidad y después vuelve a salir. Matemáticamente eso quizás sea posible, pero físicamente, es decir, factualmente, es imposible probarlo. Es decir, que haya una prueba fehaciente de que eso realmente existe. Otra cosa es lo que nosotros podemos pensar. Entonces esto nos lleva a dos cuestiones. A la conciencia, con S, por favor, no conciencia sin S, que eso es una cosa. La conciencia tiene que ver con el individuo, la conciencia sin S tiene que ver con los colectivos o el colectivo humano. Entonces la conciencia, que no sabemos exactamente qué es lo que es, hace una proyección de sí mismo o de sí misma hacia afuera, creyendo de que en otros universos paralelos o en otras realidades, que lo más posible es que existan, si existen, unas leyes de la física totalmente distintas a las que existen, nosotros preservamos esa conciencia del otro lado. ¿Y sabes cuál es el problema con ese planteamiento, Jorge? Tú dirás, Fran. El problema es que, no sabiendo lo que es la conciencia, lo que nosotros podemos argumentar es que la conciencia únicamente es un algoritmo bioquímico. Eso es lo que podemos probar ahora mismo, porque es un resultado de la acción de las neuronas y de una acción del cerebro, porque no sabemos lo que es. El mejor de los neurólogos no sabe decirlo. Entonces estamos proyectando una cuestión en otras realidades que no tienen que ver exactamente con lo que posiblemente nos estén diciendo las ciencias físicas, por decirlo así. Porque, Fran, a mí siempre me gusta hablar un poquito de historia. ¿Quién fue el que sacó a la luz o quien dijo que era posible que existieran universos paralelos? Aparte de lo que se reconoce históricamente, lo que hay, yo diría que me parece recordar que Friedrich Riemann, un gran matemático, alumno de Gauss en el siglo XIX, y debemos decirlo así, sin Riemann, que es desconocido para el gran público, digamos así, sin Riemann no hay Einstein. Simplemente no hay Einstein. No existiría Einstein si Riemann no hubiese formulado lo que formuló. Es muy simple. Para que veas cómo funcionaría esta cuestión de los... Y pongo a Riemann porque mira qué ejemplo más significativo. Tomemos una hoja de papel, cualquiera de los oyentes, dibujemos un triángulo rectángulo, es decir, que en el lado tiene un ángulo de 90 grados más otros dos ángulos, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente bien que en la realidad de 3 dimensiones que conocemos, ¿okay?, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿correcto? Porque es una superficie plana, ¿correcto? Pues bien, eso ya no aplica si tú lo pones en una esfera. He ahí que viene la primera, vamos a decir, la primera formulación de que
el universo o el cosmos o el caosmos, como a mí me gusta llamarle, no es lo que parece ser, o la percepción humana nos está engañando a nosotros mismos y diciéndonos que aquello que está allá afuera, que estamos observando, en realidad no es real. Entonces hay que irse a las matemáticas para ver eso. Riemann fue el primero en este caso, pone esa digamos que esa 47ª proposición de Euclides, que se llama, y la pone sobre una esfera y dice, no funciona. ¿Y por qué se ha puesto tan de moda ahora, Fran? Porque yo hasta hace poco realmente el tema de los universos paralelos como que no lo había escuchado nunca. Es interesante, ya. Eso no tiene que ver con ciencia. Me parece que eso tiene que ver más con digamos que con el efecto que está produciendo el crecimiento o la digitalización de nuestra vida diaria, que no es negativo ni positivo, simplemente está ocurriendo. No entro a valorar ni entro a hacer, en este caso, valoraciones morales. No, pero la forma en la que se está digitalizando los seres humanos es como una religión. Estamos buscando significado y entonces creemos ver en otras realidades el mundo es mejor o el mundo es muy diferente, o yo qué sé, o el presidente Trump se dedica a compartir vídeos de gatos caseros en Twitter en vez de estar haciendo lo que hace en Twitter, por ejemplo, ¿no? O Kim Jong-un es un gran amigo de Mariano Rajoy, por decirlo así. Entonces, esas son proyecciones nuestras, pero no significa que sea real. No significa para nada que sea real. Y yo creo que es un síntoma de los tiempos que vivimos, simplemente. Y por cierto, y en este sentido, voy a recomendar otro autor bastante desconocido. Es Richard Dawkins, que prácticamente en todos los escritos, pero hay un libro que se llama Humanos en Universo, sin el artículo, cuidado con el lenguaje aquí. Humanos en Universo. Voy a recomendarlo porque está traducido al español, que lo podáis leer, porque él explica cuál es el problema de que estas formulaciones matemáticas por las cuales comprendemos o analizamos o sistematizamos o hipotetizamos de que hay universos paralelos al nuestro, son posibles, pero es un resultado de nosotros mismos, de nuestra mente. Fran, si no lo he entendido mal, y hasta ahora sí, así lo han explicado, y con la explicación breve que tú acabas de hacer, nosotros estamos ahora realizando un programa de radio, pero según esta teoría, según estos algoritmos matemáticos, en otra realidad no se estaría haciendo este programa de radio. ¿Sería algo así, correcto? Aparentemente es así. La cuestión es, ¿qué utilidad inmediata, y me vais a disculpar que sea tan pragmático, pero qué utilidad inmediata tendría, primero que todo no sé una teoría, me parece que es más bien una hipótesis, le faltan muchísimos ejercicios de validación científica en este caso, pero qué utilidad práctica tendría pensar de que, por ejemplo, ahora mismo no estamos en el programa Informe Enigma, ni yo estoy hablando con Jorge, y Jorge es mi cuñado, y mi nombre no es Frank, mi nombre es la señora Bellucci. O sea, ¿quién nos dice a nosotros? Esos son juegos de matemáticas en este caso, esas son variaciones en matemáticas de ese sentido, que se utilizan como instrumentos para saber a dónde te llevan las ecuaciones. Es decir, tú introduces en una gran ecuación de matemáticas, vamos a decirlo así a grosso modo, introduces una serie de variables para ver a dónde te llevan. Entonces, esas son iteraciones que luego se llevan a validaciones y algún día nos llevarán a una teoría. Lo importante aquí es tratar de separar todo lo posible aquello que es de aquello que yo creo que es. ¡Wow! Eso es un ejercicio casi sobrehumano, por decirlo así. Y a lo largo de esto, fíjate qué interesante la pregunta que has hecho, Jorge. Yo le voy a formular, con permiso a los oyentes, yo le voy a formular otra pregunta. Estas fórmulas matemáticas, que son aquellas por las cuales formamos las hipótesis de que hay realidades alternativas o hay un multiverso, que es como se conoce, llena de universos burbuja, que de vez en cuando chocan o digamos que se rozan entre ellos mismos, y eso produce
digamos, no sé, produce una serie de fenómenos que sí es cierto que hasta ahora son totalmente inexplicables, como es lo que se llama la mancha fría, que es un fenómeno detectado por astrónomos y tiene 13.000 millones de años, ¿ok? Es decir, son esas formulaciones matemáticas una sistematización de la realidad o son un descubrimiento. Es decir, la formulación matemática está basada realmente en lo que es o en lo que me parece a mí que es y yo tengo que explicarlo de una cierta manera. Claro, esto es filosofía de la ciencia, es decir, estamos yendo a una vamos a decir una cuidado con esta palabra, por favor, pero realmente esto es una metafísica, ¿ok? La forma de cuestionar esto es metafísica o metaciencia, ¿ok? Entonces, yo le pregunto eso a los oyentes, ¿es real? Y por lo tanto, como es algo real y objetivo, nosotros lo vemos a la distancia y lo formulamos, o es algo que está dentro de nosotros, en nuestra percepción, y por lo tanto yo la proyecto hacia afuera. Cuidado con esa pregunta. Interesante pregunta. Fran, entonces no hay nada tangible, no hay nada físico que demuestre la existencia de un universo paralelo. No ha ocurrido nada que haga que los científicos digan, pues cuidado, que aquí nos estamos encontrando ante algo que no conocemos. Sí, en este caso hay por ahí esto sí se puede probar y no se sabe ni siquiera qué es lo que se llama la materia oscura. Entonces hay muchas, repito, no son teorías, son hipótesis que necesitan validación de que hablan de qué podría ser la materia oscura en este caso. Yo propongo a los oyentes y al programa, yo les propongo otra forma de tratar de demostrarlo, pero para ello necesitamos la constante universal. La constante universal, alguien por ahí diría que es la gravedad, que todavía no sabemos ni siquiera lo que es. Bueno, vemos sus efectos, pero no sabemos qué es, ¿ok? En este caso estamos hablando de energía, ¿ok? Es decir, para nosotros saber o abrir o, vamos a decirlo, es difícil decirlo con nuestras palabras humanas, perforar la tela, el tejido, del espacio-tiempo, nosotros necesitaríamos una cantidad de energía que es ahora mismo para el tipo de civilización que somos, a un 0,73, ¿okay? En la escala de Kardashev. Para nosotros es ahora mismo imposible generar una cantidad de energía así. Tendríamos que encender una estrella, tendríamos que tener la energía de un sol para encender lo que sería un agujero de gusano. Esto que es también una hipótesis, aquello llamado ¿cómo se llama? La paradoja EPR, que es la paradoja Einstein-Padensky-Rosen, ¿okay? Es decir, abrir un agujero de gusano, un túnel que se supone que nos lleva a diferentes dimensiones de este universo en el que estamos, o no hay más dimensiones en este universo, sino que esas dimensiones, que aparentemente esto de la teoría de supercuerda nos dicen que tiene 11, el modelo tiene 11 y 26 dimensiones, son otro universo más. Nosotros necesitaríamos perforar ese tejido y nosotros no podemos hacerlo. Entonces, para volver al relato que he dicho y cómo nuestra intuición es lineal en este caso, y simplemente pues nos decantamos, los seres humanos somos así, nos decantamos por la solución más sencilla, que necesariamente no tiene que ser la real. Y lo siento mucho para los creyentes en la navaja de Occam, pero es así. Imaginemos por un momento que nosotros podemos hacer eso, somos seres de carne y hueso como tal. Imaginemos que vamos a entrar en un agujero de gusanos, se supone que nosotros vamos a superar, para entrar en esos universos paralelos, vamos a superar la velocidad de la luz, ¿correcto? Digamos que para nosotros sobrevivir eso, y yo soy un fan de Star Trek, soy un Trekkie total y irreverente, pero nosotros para sobrevivir eso, nosotros tendríamos que convertirlo, viéndolo desde la tecnología informática, por decirlo así, el teleportador de Star Trek tendría que reducirnos a código 01. Y para que nos hagamos una idea, para que nos convirtamos en un halo de luz,
por decirlo así, que pueda viajar, porque no seremos nosotros en carne y hueso, sino que nos transformamos en un halo de luz, átomo por átomo, y luego en el otro lado se supone que algo o una tecnología nos vuelve a armar átomo por átomo. Para que nos hagamos una idea, un cuerpo humano tiene aproximadamente la información para contener el átomo por átomo. Un cuerpo humano es el Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo. Necesitas 500 de esos, ¿ok? Para guardar toda la información contenida en átomo por átomo de un cuerpo humano, aproximadamente, ¿ok? Entonces, acabaríamos nosotros aquí donde estamos, nos convertíamos en un halo de luz, pasaríamos al agujero de gusano a otro universo, y cuando llegamos allá, algo nos vuelve a poner y nos vuelve a armar. Y nuestra conciencia, con ese. Es decir, si la conciencia es el resultado de unos algoritmos bioquímicos y me está engañando la percepción humana, cuando llegue allá me va a volver a engañar. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, mi nieta, mi nieto, etcétera, etcétera? Por 64.000 euros. La naturaleza del relato. Fran, ¿sabes lo que pasa? Que ahora, después de escuchar todo lo que dices, claro, nos estamos dando cuenta que todo lo que se habla de universos paralelos, teorías de las cuerdas, son sencillamente números en una pizarra, en un papel, una hipótesis, pero no hay nada real. Con lo cual, tanto yo como mucha gente se preguntará, bueno, pues entonces, ¿por qué la gente sigue hablando de esto si no podemos hacer nada con ello? Pero sabes una cosa, a mí me parece fascinante y de hecho me parece muy positivo que las personas allá afuera, los oyentes, que estén divagando y aunque algunos crean saber la verdad, que ninguno de nosotros la sabe, ninguno, ¿ok? Pero incluso que pretendan saber la verdad o se esfuercen o hagan el ejercicio mental por saber esa verdad y conocer eso es maravilloso. Eso es, por definición, filosofía, es el amor a la sabiduría. Ahora, hay personas o colectivos humanos que lo hacen de una forma más ordenada o más metódica, y hay otros que lo hacen de una forma, pues, digamos, menos metódica. Pero a mí me parece que, al fin y al cabo, es maravilloso que siga... voy a hacer un inciso aquí. Mucho cuidado con dos verbos en el idioma español, que son los verbos creer y crear. Porque cuando conjugamos esos dos verbos en la primera persona singular del presente indicativo, ambos son la misma palabra. Yo creo. Y no es lo mismo decir yo creo en que yo creo. Muy cierto, Fran, muy cierto. Fran, ¿crees que alguna vez tendremos una prueba realmente tangible de esos otros universos? Sí, es decir, ahora mismo, por ejemplo, primero que todo, que no voy a descartar y jamás descartaré que las tradiciones, no las revelaciones, como puede ser la revelación abrahámica, pero las grandes tradiciones espirituales también puedan llevarnos a visualizarlo. Yo jamás descartaré eso, porque no se debe descartar eso. Científicamente hablando, en este caso, podremos llegar ahí si sobrevivimos a nuestro propio salto cuántico como civilización, es decir, con conciencia, sin ese, desde la consciencia con ese, sin ese con ese, ¿okay? Si sobrevivimos ese salto cuántico, llegaremos a saberlo. Y llegaremos a saberlo posiblemente hasta que un día, es decir, cuando los días ya no tengan ninguna validez temporal para nosotros, cuidado. Es decir, si hacemos caso de lo que nos explica la escala de Kardashev, que es una hipótesis basada en la producción de energía, esto es un programa aparte, pero si nos convertimos en una civilización tipo 4, más allá del establishment galáctico, por decirlo así, como diría en Star Trek, el Cube, seríamos esa civilización tipo 4, lo que se llamaría en la revelación abrahámica ese Dios omnipotente de alguna forma. Es decir, una civilización prácticamente que ha dejado los organismos, el organismo biológico lo ha abandonado por uno más resistente, o se ha convertido en algo más que nosotros apenas sabemos comprender y sabe atravesar las puertas, digamos así, las puertas
digamos, dimensionales entre un universo y otro, y te conviertes de creado a creador. Esa es la gran pregunta. Ahora me gusta... Decía Shakespeare, es una de mis líneas favoritas, decía Shakespeare, la culpa no está en las estrellas, querido Brutus, sino en nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos somos los que tenemos como colectivo humano que responder esa pregunta. ¿Llegaremos? Yo quiero pensar que sí llegaremos. Mientras tanto, tenemos que sobrevivir los próximos 100 a 150 años. Bueno, entonces creo que tú y yo no lo veremos, pero bueno, quién sabe. Fran, me gustaría que nos resolvieras otra duda. Hace un momento has hablado de materia oscura. Para aquellos que quizás estén un poco confundidos, ¿esto es lo que se intenta crear en el laboratorio del CERN en Suiza? Se entiende que lo que quieren es replicar a ver qué es lo que es, porque es que no saben qué es. Repito, hay muchas hipótesis. Se está intentando, digamos que, recrear, cuidado con las palabras, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede y qué es la materia oscura? Para más o menos, a mí me lo dijeron de esta forma, es una metáfora, ¿no? Y yo la comparto con los oyentes. Imaginemos por un momento que tenemos en un plato dos gelatinas, ¿ok? Una es de piña, que es color amarillo, y la otra es de fresa, que es de color rojo. Están separadas, ¿no? Y imaginemos por un momento que si las acercamos, la gelatina amarilla penetra en la gelatina roja y la gelatina roja en la amarilla. Se supone, o podría ser, que esta materia oscura fuera esa materia, ese punto de unión entre universos que tienen o no tienen las mismas leyes físicas en este caso, pero que es el punto de unión, y por eso nosotros no podemos explicarla, porque además generar materia oscura requiere una cantidad de energía, y lo que generamos primeramente son microagujeros negros. No se nos olvide eso también, que duran además microsegundos. Pero se está originando, y eso es algo que se está haciendo en el CERN ahora mismo. Algo que sin duda da mucho miedo a ciertas personas por si sale mal. No sabemos qué riesgos puede conllevar ese experimento. Fran. Pero es que tenemos que hacerlo. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Y yo entiendo que algunas personas dicen, ¿por qué se está gastando dinero en esto y no se está gastando dinero en alimentar? Ok, sí, es una pregunta muy válida, o es una reacción muy válida, pero resulta que es que nosotros se lo debemos al futuro, se lo debemos a nuestros hijos, con todos nuestros fallos, pero se lo debemos a ellos. Por lo menos esforzarnos en responder grandes enigmas, o dejar por lo menos nuestra contribución para las próximas generaciones, que son además temas que ya empiezan a ser y serán de mucha más relevancia para el mundo en que la digitalización, o lo que se está llamando la economía de las aplicaciones, por ejemplo, donde toda esa base de aplicaciones móviles, ¿okay? Que no es que eviten el contacto, evitan otro contacto humano que no tenemos. En este caso es casi un universo paralelo, por decirlo así. Internet es un universo paralelo, de hecho, que nosotros o hemos creado o hemos descubierto, ya eso es harina de otro costal, ¿ok? Pero que nosotros estamos utilizando ese universo paralelo llamado Internet para navegar y para encontrar respuestas donde no las podemos encontrar en otro sitio, o para generar preguntas. Fran, muchas personas opinan que cuando fallecemos, y más ahora que está de moda hablar de universos paralelos, a ese lugar donde vamos, que antes se le llamaba cielo, otros le llaman, depende de la religión, pues otro tipo de nombre, sea esto precisamente, sea un universo paralelo. ¿Tú estás de acuerdo en esta hipótesis? No se trata de que estoy de acuerdo. ¿Sabes qué me interesa más a mí, Jorge? A mí me interesa más la reacción o la motivación que tienen las personas que creen eso. Eso sí que me interesa mucho, eso es antropológico prácticamente, pero desde el punto de vista espiritual, porque yo no soy religioso, pero sí creo que soy una persona espiritual, ¿no? Como podría serlo cualquier otro. Me interesa más qué motiva a esa persona a pensar o a creer o a querer
o a actuar en nombre de eso que cree. Eso me interesa mucho más porque es una respuesta que se encuentra en el más acá en vez del más allá. No sé qué hay en el más allá. Yo me voy a preocupar más por no ser una nota al pie en el libro del más acá y entonces poder generar no una respuesta, porque ¿quién soy yo para generar respuestas? Pero sí para generar preguntas. Eso sí que podemos hacerlo. Hay que cambiar las preguntas y las respuestas pues seguirán evadiéndonos por un tiempo. Fran, vamos a cerrar el capítulo de los universos paralelos con una última pregunta. Hemos hablado muchas veces, se continúa hablando de ello, del fenómeno ovni, de esos seres que vienen de otras dimensiones. Tú has dicho que nosotros no estamos preparados, aún no podemos adentrarnos en según qué lugares, alcanzar ciertas velocidades. ¿Podríamos decir que estos objetos voladores no identificados o estos seres, si es que existen, vienen precisamente de esos universos paralelos? Hombre, por decir que vienen de universos paralelos, podemos simplemente decirlos. Otra cosa es que cuál es el razonamiento que nos lleva a pensar de que no son más de aquí o de que no son Juan o el bartender que ha vuelto en la máquina del tiempo a ver a través de sí mismo. ¿Quién nos dice que no es ese el caso en vez de venir de universos paralelos? De todas maneras, el viaje en el tiempo es en sí mismo un universo paralelo. Lo único que tenéis que hacer para ver un universo paralelo, ¿ok?, es salir al cielo de la noche. Y si vais al cielo diurno, en este caso, el que vais a ver tiene aproximadamente 18 minutos de edad, que es lo que dura en llegarnos la luz por decirlo así, la luz del sol a nuestros ojos, a nuestra retina en este caso, ¿no? Es decir, los ovnis en este caso son el reflejo de un nuevo deseo, de una, de una pulsión de la psique humana en colectivo por encontrar respuestas. Ahora, yo sí entiendo de que hay máquinas allá afuera, o hay maquinaria, o hay una tecnología ahí afuera que perfectamente nosotros la podíamos haber desarrollado, y de esto hemos hablado, me parece que la última vez estuvimos hablando de esto, y entonces nosotros lo que estamos haciendo es reflejar eso y estamos buscando a los ángeles. Es decir, antes nos decían que los ángeles tenían alas, ahora decimos que tienen platos voladores o platillos o algo de esto, ¿no? Es decir, que son seres de otros mundos, que son personas que vienen a darnos respuestas o vienen a conquistarnos otra vez la proyección de la psique humana viendo hacia fuera los problemas de sí misma. Es muy interesante esto que ha dicho Fran Escandel, porque también hay personas que apoyan la teoría de que, bueno, cuando hay ciertos avistamientos ovni o abducciones, estas personas que regresan y son testigos cuentan que la figura que han visto es más bien humanoide que, digamos, pues de otra forma reptil, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando hay cierto porcentaje de personas que plantean la hipótesis de que somos nosotros del futuro, que, como bien ha hecho Fran, a través de una máquina del tiempo volvemos. Pero, como no somos capaces aún de concebir eso, pues los vemos como seres de otros mundos. Exactamente, es decir, hay una película que está, no me acuerdo ahora mismo el nombre, me vais a disculpar, es la que se hizo sobre este famoso caso en Alaska, la cuarta, ahora mismo se me va, la cuarta, perdón, ok, es un caso que prácticamente deja muchas enigmas en el aire, es decir, si estos seres, o en este caso en la película, si llegan a ser totalmente reales. Entonces, claro, no estamos hablando de universos paralelos, estamos hablando de otra cosa. Porque si es posible el viaje entre universos paralelos, eso es bastante caro. Primero que todo, para nuestra economía es bastante caro. Luego, es impráctico para nuestra forma de conocer y de ver las cosas. Es impráctico. ¿Para qué vas a ir tan lejos si tienes a Marte o tienes la Luna? Estamos encontrando o tratando de encontrar una respuesta de nosotros mismos ahí afuera. Los universos paralelos es un tema absolutamente fascinante, interminable por ahora, que debemos seguir investigándolo, y no solamente desde el punto de vista científico. También hay personas ahí que son muy creativas, y esto no es sarcasmo, que son muy creativas y están dando ideas. Por ejemplo, bien es sabido que los grandes científicos de la historia leyeron libros
que no están catalogados científicamente para nada. Y fueron a leer libros que podríamos cualificar de libros o textos rosacruces, alquímicos, porque lo que hacía era cambiar o disparar algo en la estructura de su mente de individuo por ese caso, y entonces al desatar eso, al hacer ese, lo que llaman el chip, ¿no? Al hacer ese cambio de chip pudieron entonces formular una serie de cosas, y esto es cierto y esto sí que está probado, ¿eh? Newton fue uno de ellos. Bueno, cerramos aquí, Fran, el capítulo de momento de Universos Paralelos. Lo vamos a dejar, como tú bien has dicho, una hipótesis que algún día quizás nuestros hijos sí puedan verlos. Yo creo que con la fecha que tú has puesto, 100 y algo de años, yo por lo menos no lo veré. Y seguiremos, como tú bien has dicho, investigando e indagando sobre este fascinante tema. Exactamente, que yo digo que no cesen las preguntas nunca, Jorge, que no cesen las preguntas. No, porque mientras hayan preguntas habrán buscadores, habrán ciertas respuestas y siempre habrá... La información siempre se estará moviendo. Efectivamente. Querido Fran, como siempre, un placer que hayas pasado por nuestro programa de nuevo. El placer es mío, muchas gracias a todos y muy buenas noches a Informe Enigma. Buenas noches, Fran, y un abrazo. Un abrazo. Informe Enigma.